Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues bueno, ya se fue junio y viene julio y viene para el estado de Oaxaca, pues que la Guelaguetza, pero que también algunos cambios, en fin, muchas cosas, ¿no? En el proceso de este México nuestro. Pero aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, nuestras tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y SMC Noticias. Y como todos los lunes a las 6 de la tarde, con todos ustedes. Ustedes ya lo están viendo en cámara. Ahorita me daré el honor y el lujo de presentarlo, pero antes permítanme saludar, como todos los lunes, a mi querido amigo y hermano Raúl Castellán. Raúl. Gracias, Cornelio. Gracias. Qué gusto estar aquí en la mesa. Y de la misma manera a mi querido hermano y maestro del periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar. Hermanito. A la orden, con el gusto de siempre. Perfecto. Y como yo les comentaba, pues ya ustedes lo están viendo desde un inicio en cuadro, pero tengo el honor de presentarles a un extraordinario amigo y aparte de ello que hoy nos trae un tema interesantísimo, que pues podríamos decir que es una cuestión muy loable de su pensar, de su escribir y sobre todo quiero saludar a Eduardo. Gusto en saludarte, Eduardo. Gracias, muy amable. Y ustedes ya también lo están viendo, ya se los presentaré más de cerca, este extraordinario libro que él ha escrito, que es una recopilación de artículos que él ha publicado y aparte otros asuntillos por ahí, y que el título de este libro es Choro Mareador, dice, puro choro mareador, México en tiempos de la 4T, o sea, del 18 para la fecha, ¿no? Puro choro mareador, y por supuesto, como les decía, ¿quién es el autor? Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, quien hoy está con nosotros, y como todos los lunes, y como todos en Oaxaca, en La Mira, aquí está, mira, este es puro choro mareador. ¿Tendrá algo de verdad? Pues bueno, es cuestión de que él nos los comente. Allí es de que, mi querido hermano Raúl, tú eres el que, como siempre, inicia hoy bla, 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 Sí, ¿verdad? de puro choro mareador. Eduardo. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a Eduardo. Yo quisiera empezar por un tema, Eduardo, creo que es muy importante, porque yo creo que en los orígenes y en la vida siempre es muy conveniente hacer un recuento histórico de quién eres. Y Eduardo Jesús Castellanos Hernández es un oaxaqueño, es distinguido, oaxaqueño, ilustre, sin duda. Además, amigo, hermano. él es hasta la preparatoria, así lo entiendo, estudió en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y después por razones de vida, por razones de trabajo, incluso por razones de circunstancias en muchos sentidos, se fue a la Ciudad de México, donde estudió Derecho, si lo entiendo, bueno, no, así lo entiendo, Así fue. Derecho, pero hay que reconocerle un tema y algo importante. Lo hizo con su propio esfuerzo. Yo recuerdo que desde que llegó a México, él empezó a trabajar Se independizó. en diferentes actividades. Obviamente los padres lo ayudaban, lo apoyaban. Tenía en México familia que era muy destacada en algunos medios, sobre todo en el medio jurídico, y que siempre estuvo cerca. No estuvo solo en el afecto, así lo entiendo yo. Claro. Pero sí, en lo personal, él fue un hombre de mucho trabajo, yo lo recuerdo. Recuerdo los trabajos que tenía. Uno en Radio Triunfadora, ahí trabajaba como medio administrador, medio editor, medio chalán, medio todo. Y después estuvo, fíjense unas cosas, en Editorial Meridiano, allá por la glorieta de Etiopía, donde se junta universidad con varias calles. Y él era el responsable de la distribución y del almacén. Tenían toda una casa, estaban los supermachos, que eran los que se editaban.
Yo aprendí a leer más los supermachos cuando los visitaba, porque siempre me tenía ahí toda una colección del número X, Z, y evidentemente eso es muy respetable, ¿no? Y digo, por qué soy el que comento estos comentarios? Pues se preguntarán por qué tengo con precisión estos Porque eres su datos. hermano. Pues porque tengo el honor de ser su hermano. Claro. Aunque él es el intelectual de la familia, también mis otros hermanos, pero en fin. Y luego ya terminando su carrera de abogado, se dedicó también en gran medida al tema del estudio. Él es egresado del INAP, así es, ¿verdad? Donde hiciste una maestría, después se fue a Francia, A hacer el donde doctorado. hizo un doctorado, también posteriormente, en tiempos más recientes, hizo otro doctorado, y siempre ha sido un estudioso, ha publicado, es un analista, investigador. ¿Tienes publicados cuántos libros, Eduardo? Ya perdí la cuenta, pero yo creo que deben ser míos solamente unos 20. Y en coautoría y colectivos deben ser otros 20 o 30. ¿No? Y de coordinación, en la época en que estuve en la Secretaría de Gobernación y tuve a mi cargo la obra editorial jurídica de la Secretaría, publicamos 500 títulos en 1 millón de ejemplares físicos, pero además con distribución en Internet y con una visita a la página de Orden Jurídico de un nuevo 1 millón de visitas cada mes. ¿Sí? Y además también participaste en la enciclopedia parlamentaria que editó el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados. Sí, gracias al diputado Jorge Moreno Collado, que en esa época era presidente del comité editorial de la Cámara de Diputados, y que él tuvo la idea de echar a andar la Enciclopedia Parlamentaria de México, debe haber sido en la 55, no, en la 56 o en la 57 legislatura, creo que era la 56 legislatura del Congreso. Él era diputado, presidente del comité editorial. Fue en la 56 porque en esa yo era diputado. Jorge Moreno Collado era compañero. Y entonces él tuvo la gentileza de invitarme a participar en la enciclopedia, y había una paradoja, aunque era la Enciclopedia Parlamentaria de México, no abordaba el tema de cómo se elegía a los diputados. Y de los 27 tomos que al final de cuentas tuvo la enciclopedia, estaban ya 25 tomos terminados, y cuando conoce mi investigación sobre sistemas, legislación y resultados electorales, el diputado Moreno Collado, de inmediato le pide a la directora del Centro Tamayo, que era doña Marta López Portillo de Tamayo, y quien me había acogido y me había dado la oportunidad de este proyecto de investigación en materia electoral, y le compra la Cámara de Diputados, le compra al Centro Tamayo la edición de estos libros, que en el Centro Tamayo fueron 3 tomos de la colección Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México, y un libro posterior sobre las reformas de 1996 del presidente Zedillo, en la época del presidente Zedillo. Y eso es lo que quedó en 2 tomos de la enciclopedia parlamentaria. Entonces, como verán, el señor sí tiene obra publicada y obra de investigación, y además, como él bien lo apunta, también ha tenido la oportunidad de participar en el sector público, particularmente como director general de compilación y consulta del Orden Jurídico Nacional en la Secretaría de Gobernación. Y creo que también tuviste algo que ver con el mes del testamento. Bueno, uno de los proyectos que en esa época le tocó a mi oficina echar a andar fue la política pública de fomento de la cultura de la legalidad a población abierta. Uno de los temas fue, además de la compilación jurídica nacional a la que ya me referí, y de la obra editorial jurídica a la que también ya me referí, fue Registro Nacional de Avisos de Testamento y Registro Nacional de Aviso de Poderes Notariales. O sea que de alguna manera, él no lo dice así tan explícitamente, pero sí hay que reconocer que
en gran medida este tema del mes del testamento, que a mí me parece que es muy importante Por porque supuesto, te evita muchos en problemas. este país no hay una cultura testamentaria. No, sí. Lo que creo que lo menos me preocupa es hacer el testamento Claro. mexicano, que deberíamos cambiar nuestra forma Equivocadamente. de verlo. En gran medida es una iniciativa de Eduardo. Pero bueno, podríamos seguir hablando mucho más de su trayectoria personal. Sí me parece que era importante en este inicio hacer una recapitulación, sobre todo para que ahora que ya Nuestros televidentes entremos al detalle, sepan de quién se trata. En ese contexto, él ha desarrollado toda una actividad de investigación, de propuestas y de análisis, y tiene sus puntos de vista. Claro. Como suele suceder hasta en las familias, hay ocasiones en las que no coincidimos, Claro. pero respetamos, Ah, por no, supuesto, la forma de pensar, de ver y de analizar, sobre todo cuando se tiene una formación tan sólida como la de Eduardo. Él publica en diferentes medios, ha sido además catedrático, ya no quisiera yo seguir agregando, pero le gusta mucho escribir. Sí. Entonces hace artículos y en particular este libro es una recopilación de muchos de sus planteamientos que ha hecho públicamente, porque si ustedes analizan el índice, la verdad que es un índice verdaderamente, ¿cómo diría yo? Prolífico, Sí, ¿no? claro. ¿No? Viene desde votar o no votar, ahí el dilema, es decir, son, voy a decir, Más de 100, no, 300 y fracción. 369 páginas y son 52 más o menos, 50, 52 artículos. textos que publica. Por ejemplo, el nuevo plan de estudios sin plan, Kissinger, Mao o AMLO, investigación ideológica y propaganda, la reina muerto, viva el rey. Estoy así, el plan B y el plan C. Estoy tomando nombres a puro azar. La tragedia en la selección de consejeros del INE, crónica de una denuncia contra el abuso del poder, prestidigitación de la justicia electoral, el ocultamiento, la trampa, la burla y la mentira en el asunto del INE, que ha sido uno de los últimos temas que Eduardo ha tocado, porque además él ha participado como aspirante a consejero. Yo siempre le he dicho, no vas a pasar, hombre, por favor, pero bueno, él cree y tiene la formación de respeto a la norma y bueno, a veces no suele suceder tan puntualmente. La tremenda corte, ni monopolio ni desregulación en materia de la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral, por un buen gobierno, la democracia representativa. Aquí está el libro. La verdad se los recomiendo, y aunque este no es un programa de promoción comercial, pero ¿dónde se puede adquirir, Eduardo? En internet, en Amazon. Es la única forma. Es un libro impreso. Es muy interesante porque además es una forma de comercialización ya moderna. Sí, es Amazon. La punta de lanza. Distribuidora de todo. Sí. Puedes comprar hasta armas. Sí. Hay 2 libros míos anteriores, publicados por Amazon, pero son libros digitales. Sí, claro. En cambio, este es el primer libro impreso que vende Amazon. Lo compra uno por internet y 5 días después llega el ejemplar impreso. A la casa de uno. O a la oficina. Se paga con tarjeta de crédito, como cualquiera de las compras que hace uno por internet. En línea, compra uno el libro y después le llega a los 5 días, le llega a uno el ejemplar impreso, empastado, tal como lo están viendo aquí. Bien, muy bien. Alfredo, abogado del diablo, tú empiezas a leer. Todo suyo. Muy bien. A ver, vayamos por metodología de lo general a lo particular. ¿Por qué el título puro choro mareador, México en tiempos de la 4T? En lo personal coincido en gran parte de tus puntos de vista y en lo personal lo entiendo, pero no estamos conversando para nosotros, sino para nuestros amigos, hermanos, paisanos, televidentes, y es importante analizar el leitmotiv del título. Bueno, yo quiero iniciar esta conversación agradeciéndole mucho este título, la idea de este título, al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque en realidad
el título es un mérito de él, porque recordarán ustedes que cuando vino el debate entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el presidente de la República, que se pone los guantes con todo aquel que se le ponga enfrente y que no coincida al 100% con sus planteamientos, entonces él se refirió a los argumentos que dio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que yo soy egresado y de la que he sido no solamente profesor en el posgrado en la Facultad de Derecho, sino también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El presidente López Obrador dijo que lo que estaba diciendo el rector era puro choro mareador. Por cierto, el presidente también es egresado de la UNAM. Él asistió y estuvo inscrito durante 15 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo he sido profesor del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, tanto en el posgrado en Ciencias Políticas como en Derecho. Y nada más que yo sí fui a la escuela, yo sí hice mis posgrados, yo sí escribí los libros, no me los escribieron, los que publico con mi nombre, yo los escribo, yo los mecanografío, yo no tengo secretaria. Lo mío no es choro mareador, lo mío es lo que yo tecleo todas las semanas antes de enviar a la redacción, tanto de la revista Mujeres Shaik como de la revista Regeneración Pluralidad, mandar mis artículos, pero además esta colección de artículos, la mayor parte son los de Mujeres Shaik y los de Regeneración Pluralidad, pero también hay otras dos revistas donde hay algunos artículos publicados, que son la revista Foro Jurídico de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que preside mi amigo Elías Huerta Absijas, y el de la revista Politólogos y Administradores Públicos, que dirige mi amigo, el doctor también, pero en ciencia política, Diteos Domínguez, y que agrupa una a doctores en Derecho y la otra a doctores en ciencia política y administración pública, y entonces pues todo lo que está aquí en este choro mareador, que de veras es bastante mareador, porque trata de explicar lo que está sucediendo en el país y viéndolo desde una perspectiva no solamente jurídica, sino una perspectiva multi e inter y transdisciplinaria, derivado de mi formación escolar, porque como decía Raúl, yo soy licenciado en Derecho en principio, pero tengo una maestría en Administración de Empresas. Inicié la maestría en Administración Pública, pero fue cuando obtuve mi beca de CONACYT para irme a estudiar con mi familia a Francia, y ahí estudié y cursé y obtuve el doctorado en Ciencia Política, que debo decirle, por si alguien que nos esté escuchando es dueño de alguna universidad y me quiere invitar a dar clases, pues tengo mis estudios revalidados en México y tengo la cédula profesional correspondiente. Podemos hablar de eso. Porque un día, por cierto, que participé, yo siempre, lo acaba de decir ya Raúl, yo soy un observador participante. Sé que si yo participo en un proceso de selección de consejeros electorales o de magistrados electorales, ningún partido político va a apostar por Eduardo Castellanos, porque yo no voy a ir a hacerle la chamba a ningún partido político, ni en el Consejo General del INE, ni en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es donde he participado y he comparecido en Cámara de Diputados algunas veces, en la Suprema Corte de Justicia otras ocasiones, y sé que nadie me va a dar esa oportunidad. Voy como observador participante para poder después dar el testimonio de alguien que estuvo dentro, que conoció las entrañas del monstruo y que viene a platicar cómo se cuecen las habas. De las prácticas viciosas. Sin duda. Vayamos, Lalo, a algo que es muy importante también.
Un anhelo de los pueblos del mundo y particularmente de México en América Latina es la normalidad democrática, que lamentablemente hasta ahora no ha ido más allá de la simple alternancia en la presidencia de la República, ¿no? Es decir, se le ha querido llamar transición, pero pues no lo es del todo, sino simple alternancia presidencial. ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos hacer los 60 o más millones de ciudadanos mexicanos que no votaron por Morena ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador? La pregunta es muy interesante, Alfredo, y te la agradezco. Y la respuesta es muy compleja. ¿Qué falta? Me voy por lo fácil, si ustedes me permiten. Debe haber sido en el año 1996 o 1997, gracias de nuevo al Centro Tamayo, que lleva el nombre de un oaxaqueño muy destacado, el ingeniero Jorge L. Tamayo, y que fundó y dirigió su esposa, doña Marta López Portillo de Tamayo. No, era prima de don José López Portillo. Doña Marta fue, ya lo dije, quien me permite este proyecto de investigación sobre materia electoral. Y publico en esa época, entre otros libros, además de los que ya mencioné, que están en la Enciclopedia Parlamentaria de México, un libro que publica desde entonces Editorial Trillas y que publica, y he sacado nuevas ediciones, lo he actualizado, que es Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Uno de los primeros libros que publicó Trillas, como editorial de libros de texto, fue La Geografía de México del ingeniero Jorge L. Tamayo. Y entonces, cuando vio el trabajo de investigación, doña Marta dijo, tienes que hacer un libro de texto, como hizo Jorge, el de la geografía. Y entonces habló con el señor Trillas, e hice el Nuevo Derecho Electoral Mexicano, que para efectos prácticos es un libro de texto en materia de derecho electoral y que se utiliza, yo lo he visto tanto en la licenciatura como en la maestría en Derecho, utilizan como libro de texto para la parte básica del derecho electoral ese libro. Y ese libro lo escribí en 96-97. Desde entonces está publicado y va siendo reeditado frecuentemente, constantemente. Y lo voy actualizando. Pero desde entonces, hace 27, 28 años, digo lo mismo que digo, pero ahora lo digo con mayor énfasis, pero está escrito en ese libro, de que jamás habrá democracia electoral auténtica en nuestro país mientras no haya democracia al interior de los partidos políticos nacionales y locales. Como lo digo yo en mis artículos en este libro y los artículos que sigo publicando, mientras los directores de las revistas que me acogen me sigan dando la hospitalidad de sus páginas, en este país, desde que se inició el país, primero como imperio y después como república federal en una época, república centralista en otra época, después federal de nuevo, y luego bien centralizada la república federal, como estamos ahorita, sobre todo en la materia electoral. El hecho es que siempre ha habido elecciones, pero siempre las elecciones han sido de a mentiritas. Y entonces todos los mexicanos hemos estado muy contentos porque nuestras elecciones son de a mentiritas. Y cuando empezaron a ser de a de veras, vino la alternancia política partidista. Y entonces un partido político que llevaba 70 años en el poder y donde pues priistas muy aguerridos habían dicho que solo saldrían del poder por las armas, porque por las armas habían llegado, lo cual es falso, esa es otra mentira, porque los priistas no llegaron por las armas al poder. Es más, la Revolución Mexicana de 1910 fue una revolución que culmina el tránsito al poder
por la vía electoral, porque cuando don Porfirio Díaz, nuestro eminente paisano oaxaqueño, renuncia, ¿sí?, después de los pactos de Ciudad Juárez, la condición que pone es que haya una elección en debida forma, que ciertamente es una elección auténtica y que gana Madero, pero Madero llega al poder por la vía electoral, no llega por las armas. Y llegaron por las armas y se fueron, o llegaron por la vía electoral y se fueron por la vía electoral también los priistas. Pero nos dejaron elecciones de mentiritas. Y entonces, y las elecciones donde fueron siempre de mentiritas y siguen siendo, es en los partidos políticos, porque no existe democracia al interior de los partidos políticos. No existe en el PRI, pero tampoco existe en Morena. Veamos lo que está sucediendo en este momento. El presidente de la República dijo que había 4 precandidatos a los que él mismo llamó cariñosamente corcholatas. Y el destapador de las corcholatas fue él. Claro. Y el que va a destapar a la corcholata ganadora es él, el presidente de la República. Trató de hacerlo de diferentes maneras. Quiso reformar la Constitución con el plan A, luego con el plan B, ahorita está con el plan C, y todo eso está descrito en el libro, y lo sigo describiendo en el que espero sea el siguiente libro, y que creo que es muy divertido. La verdad es que yo me divierto mucho. Mire, si a usted, amable televidente, amable lector de las revistas de los 2 directores que están aquí y del director de la tercera plataforma que también está aquí presente con nosotros, yo les digo, si a ustedes les gusta y les divierte la política, no que se sientan comprometidos con un partido político, con un personaje político, sino que quieran verlo así de lejecitos, ¿no? Como analizándolo, como criticándolo con absoluta libertad. Este libro les va a ser muy útil. Se van a distraer mucho, se van a divertir mucho y vamos a reír mucho. Y se van a reír mucho. Yo diría una cosa, que en lo que está comentando Eduardo, evidentemente para un escritor, un analista, un politólogo, lo que eres, es decir, el utilizar la ironía, por ejemplo, o las metáforas, pues es algo muy atractivo. Es un gran recurso literario. Es un recurso, ¿no? Sí. Es decir, la analogía, el criticar genéricamente y sobre todo el que las actitudes, en todo caso de quienes ejercen el poder, también sean motivo del análisis, claro, en ese contexto. Así es. ¿No? Porque sí, eso es válido. Cuando tú dices todos los partidos no hay democracia, pues sí, creo que eso en estricto sentido, en estricto sentido, claro, es una realidad. Sin embargo, también habría, no sé, tú qué opinas, Eduardo, pero a veces hay que tratar de intentar, creo yo, y eso es lo que creo que en este país no hemos todavía alcanzado, hacer que coincidan las realidades con las teorías y con, sobre todo, los anhelos, en muchos sentidos, en este caso, democráticos. Claro. Es decir, porque evidentemente, aún en el contexto de los aspectos negativos que se plantean, yo creo que sí ha habido momentos importantes en los que la sociedad y la participación, e incluso las mismas crisis de los partidos, han logrado que se haya un despertar, ¿no? Despertar y que haya también reformas que de alguna manera sí han contribuido de gran calado las condiciones políticas en el país. Yo diría y citaría en particular el 88, ¿no? Es decir, la insurgencia del ingeniero Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de otros personajes dentro del PRI, que llevó a la creación de la Corriente Democrática, del Frente Democrático Nacional, de la elección del 88, que evidentemente propició que surgiera y que se consensara una primera reforma electoral. Es decir, sí, evidentemente, a lo que quiero llegar es a esto. Sin duda, tú tienes mucha razón cuando haces una crítica y un análisis de las condiciones globales que existen, e incluso de los estilos de gobernar, que también ese es otro tema, claro, porque
cada presidente tiene su estilo. Cada persona, ¿no? Cada persona, es decir, en el PRI tenían su estilo, ¿no? Echeverría, ¿no? Arriba y adelante, ¿no? Y formaremos un fideicomiso. Fue muy famoso, alguna vez creo que lo comentamos, aquella vez aquel dicho que le sacaron a don Luis Echeverría, cuando va a Venecia, ¿no? Y va a la plaza de San Marcos y hace un mitin, entonces se queda viendo ahí a toda a Venecia y los canales, y dice, ante estas inundaciones formaremos un fideicomiso, ¿no? Entonces, son estilos. Surrealismo, finalmente, ¿no? No, pero finalmente a lo que quiero llegar es, Eduardo. Es decir, evidentemente tú tienes una visión y es válida y es correcta y la has vivido. Incluso has estado de los dos lados. Así es. Porque has estado en la función pública con logros como lo que ya comentamos, evidentemente, porque también depende mucho de la actitud personal, de la honestidad, la congruencia. Y en ese sentido, la tuya no está en discusión. Pero sí creo que la realidad a veces choca con la teoría. Y hay estilos. Una cosa son los estilos de gobernar y otra cosa también son las condiciones que privan en torno a ese ámbito, que es particularmente el electoral. Yo sí creo que ha habido avances. La reforma del 89 fue importante, la creación primero del IFE, después la incorporación de consejeros ciudadanos, después su tránsito al Instituto Nacional Electoral, incluso los debates que se han generado entre quienes han dirigido las instituciones los órganos autónomos con el mismo presidente, creo que son debates válidos. Saludables. Ahora, el estilo es ¿no? diferente. De cómo responden y es diferente. Pero yo sí creo que ha habido avances. No sé tú qué opinas. Bueno, yo estaba empezando a tratar de contestar la pregunta tan inteligente de Alfredo. Me quedé solamente en la primera parte, que era lo que a mí me parece que en este momento es lo más importante en el debate político, que es la democracia al interior de los partidos políticos. Lo estamos viendo, a qué vinieron y qué cosas están planteando las corcholatas que están en este momento en campaña. Nada más a ver quién es más lambiscón frente al presidente de la República, porque es claro que el único encuestado que va a resolver la encuesta, el gran elector, como siempre ha sido en este país, será el presidente de la República. Por eso me quedé... Perdón, pero yo ahí también tendría tus matices. Un matiz. Es decir, en lo personal, y lo he dicho y no voy a públicamente desmentirme, porque fue una frase que se acuñó desde hace muchos años, las encuestas son trajes a la medida. En eso, evidentemente, siempre hay una realidad. Sin embargo, yo creo que en las circunstancias actuales habrá que esperar. Por una parte, realmente, yo ¿cómo diría? Yo lo diría así, yo no quiero perder la confianza poca que se le tiene a las encuestas, no la quiero perder en esta encuesta que viene, no solo en Morena, porque también general, claro, entendemos que la alianza que está construyendo, que por cierto hace unos días acaban ya de reunirse las 3 secretarias generales de los partidos aliados, PRD, PRI, PAN, ya sacaron, ellos van con otro mecanismo, así es, porque dicen que primero van a construir la plataforma. Es un poquito como la frase de Reyes Heroles. Primero el programa y luego el gobierno. Después el candidato. Primero el programa y después el candidato. Eso dijo Reyes Heroles. Y un día que le arman un rollo en el Teatro del Roble, y bolas, que sale el candidato, ¿no? Así es. Es decir, todo sucede en la política, es parte de lo mismo. Pero para lo que voy es a esto. Yo no quisiera perder la fe, la credibilidad, más que fe. Bueno, ¿Cómo ha quedado claro? Como ha quedado claro en mis artículos más recientes, que no están en el libro, pero sí están en las revistas Mujeres Shaik y Regeneración Pluralidad, yo no tengo la más mínima confianza, que Raúl sí tiene, en las encuestas. Sean del gobierno o sean de los partidos de oposición. Es atole con el dedo. Para acabar pronto. Es choro mareador. Es puro choro mareador. Entonces, bueno,
Es que esto es indiscutible y como su servidor a veces lo comenta, y como se dice ahora, ¿no? Dentro de las nuevas generaciones, pues esa es la pura neta, ¿no? Del planeta. Del planeta, el puro choro mareador, como precisamente es su libro de Eduardo. Vamos a una pausa muy rápida, volvemos, porque los siguientes 10 minutos que quedan de nuestro programa después Dale de 15, la pausa, ¿no? bueno, vamos 15, Dale 15. vamos a ver que van a estar, como todo Echando Oaxaca en la chispas. mira, como todo Oaxaca en la mira, Puro choro mareador. puro choro mareador, y como lo dice Eduardo, vaya, Lo padre, sí, la verdad, Eduardo, te felicito porque es muy buen título. No, indiscutible. Lo hayas tomado de donde lo hayas Sí. tomado. No, yo se lo debo al señor presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿y por qué lo dijo? Porque Eso usted es fue. cierto, Es una idea de Más usted. cuidado con que no te cobre regalías. Que no vaya a cobrar derechos de autor. mira, Sí. no la tengo acá, pero la voy a buscar porque se tomó una foto con Fernández Noroña Ah, sí. hace unos días, Sí. ¿no? ¿Qué le dijiste? Bueno, Bueno, ahorita me ahorita me le- regresé. Fue a tomar agua de Casilda y ahí lo encontró en el mercado. Con Gerardo. Sí, ¿no? sí. Volvemos en un momentito más, porque esto está excelente. Va a ver, Puro choro y aquí en mareador. Oaxaca en la mira, pues mira, no decimos puro choro mareador, pero lo que usted ve en ese libro y lo que platica Eduardo, puro choro mareador, la neta del planeta. Volvemos en un segundito más. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Estamos con ustedes nuevamente aquí en Oaxaca en la mira, porque mira, fue rapidísimo, fuimos a nuestro corte y aquí estamos y volvemos en estos 15 minutos que se escuchan mucho, pero no sabe usted que para verlo ni se sienten, ¿no? A lo mejor a veces llegamos hasta 20 y a veces hasta 30 más, ¿no? Y a veces hemos llegado hasta una hora más, pero bueno, estamos ya cerrando este programa y de Oaxaca en la mira con este choro mareador de Eduardo, que en realidad les recomiendo, entren usted a Amazon y por supuesto que vale la pena Comprar el libro. que usted se ilustre, porque mire, eso es ilustrativo, y además es, a lo mejor me equivoco, Eduardo, pero lo quiero decir, es para abrir conciencias, la mera verdad, quienes tenemos la oportunidad de vivir por ahí cerquita de los asuntos de presidencia de la República. Ya platicaba yo con Eduardo fuera de cámara muchas cosas interesantísimas, por las cuales coincido en varias partes con él, pero bueno. Continuamos con esto. ¿Y con quién estábamos, Raúl? ¿Con el abogado del diablo o contigo? No, que entre el abogado del Que diablo. entre el abogado del diablo, ¿no? Sí. Muchas gracias, se agradece Que se cumplidamente. vea eso. Eduardo, partamos de la realidad para también intentar transformarla, como nos enseñó Marx. Lo cierto es que es el menos peor de los gobiernos la democracia, el menos malo, nos enseñó Churchill. Pero, por otro lado, también es muy cierto que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. sin duda. El grave problema que estamos enfrentando en México es Esa es una precisamente... frase de Daniel Sobat. Así es, efectivamente, en cuyo seminario tuve la oportunidad de estar presente gracias a tu amable invitación hace 20 años. 22. 17. Bueno, pues ya, la friolera de... Sí, porque fue en el 2006. Ah, ya. El grave riesgo es la intolerancia que estamos viviendo en México. El grave riesgo son los intereses en juego, políticos, económicos, porque en esto nadie juega de a gratis. ¿Qué hacemos? Nuevamente, como ciudadano me ocupa y preocupa. ¿Qué hacemos? Me anima el despertar ciudadano.
Me he atrevido a llamarle la primavera mexicana a semejanza de la primavera árabe. Pero ya vimos cómo terminó la primavera árabe. No quiero eso para México. O la primavera oaxaqueña. Exacto. Entonces, Bueno, entre esos dos... Todavía no termina. No, pero ya 6 meses, ya los primeros 6 meses te permite ir evaluando. ¿Cómo va a terminar? Así es. Entonces, ilústranos, danos luces. Mira, Alfredo, yo quisiera continuar con la respuesta a tu pregunta inicial, Ahí están los porque académicos. está vinculada con esta nueva Sí, pregunta claro, que por tú supuesto. amablemente formulas. La cuestión es resolver los grandes problemas nacionales que tiene el país. Crecimiento económico, desigualdad social, nuestro vecino del norte, nuestra inserción en la economía global. Esos son los grandes problemas y no hay, por lo menos no ha habido en este gobierno que se dice de la Cuarta Transformación, no ha habido una propuesta estratégica que aproveche ese apoyo popular inmenso que tuvo el presidente de la República. El bono democrático. El bono democrático de 30 millones de votos que tuvo el presidente y que ha dilapidado terriblemente, y que ahora trata de recuperar lo que pueda recuperar para que su corcholata favorita, que desde mi perspectiva es la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Su Delfina. Además me gusta mucho lo de Delfina porque mi abuela paterna se llamaba Delfina, claro. Y porque además la escuela donde yo estudié de la Universidad de París, el plantel de la Universidad de París donde yo estudié es París Dauphine, Exacto. París Delfina, Exacto. París 9 Delfina. Llevé clases también en Sorbona y en Panteón Sorbona, pero el mayor número de cursos los llevé en París Delfina. Entonces, la Delfina del presidente de la República, que está igual que todos los demás, solamente tratando de quedar bien, como ya dijimos, con el único que va a decidir el resultado de la encuesta. No hay ninguna propuesta de solución a los grandes problemas nacionales. Lo único que hay es un aplauso permanente a todo lo que ha hecho, según ellos, el presidente de la República, y a asegurar que cualquiera de ellos va a continuar con la Cuarta Transformación. De tal forma, aunque nadie diga qué cosa es la Cuarta Transformación y nadie pueda explicar qué problemas se resuelven con la Cuarta Transformación, en puro choro mareador, en varios artículos, señalo reiteradamente que al fin de cuentas la Cuarta Transformación, de lo único que se trata es de una nueva alternancia política partidista. Así es. Sí. Y que esta alternancia política partidista solamente tiene dos posibilidades: o que permita una continuidad de la nueva élite gobernante, es decir, que la coalición partidista que actualmente nos gobierna permanezca en el poder, o que haya una nueva alternancia. Y creo, ya lo inicio el análisis de estas propuestas de nueva alternancia de los partidos opositores, que ya queda muy claro que van a ir con varios candidatos, por lo menos un candidato de Unidos por México, de PRI, PAN, PRD, y otro candidato de Movimiento Ciudadano, de tal forma que esto va a dividir el voto opositor en beneficio de la coalición Oficialista. de Morena, ¿no? De Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, como hace rato me empezaban ustedes a bromear, y yo continúo la broma y la festejo, porque ese fue el propósito de haberle pedido al precandidato o a la corcholata Fernández Noroña que me permitiera tomar una foto con él hace 2 o 3 días que casualmente coincidimos
en el puesto de doña Casilda Flores, una oaxaqueña de tradición que todos recordamos con cariño, pero además con un grato sabor de boca, ahora que sus nietos y sus nietas son los que atienden el puesto, además de su hijita, que también ya falleció. Entonces, pues yo siempre que vengo a Oaxaca me voy a mi horchata y luego me voy a las nieves de la Soledad, pero esta vez estaba yo en la horchata, estaba ahí Fernández Noroña, y la verdad es que yo no simpatizo con él, no, en lo más mínimo. Entonces, pero la señora que estaba tomando agua de horchata junto de mí, empezó a hablar muy bien de él. Yo hubiera querido gritar alguna cosa en contra de él, pero dije, la señora que está aquí junto de mí, Aquí está. Entonces, ya la van a ver ustedes un poquito más cerquita. Que te la mande y entonces dije, si hablo algo en contra de él, la primera que va a salir a defenderlo va a ser una señora que está aquí junto. Y además, pues miren, yo no tengo el ingenio, la chispa. No eres un provocador, tú eres un intelectual. Que tiene, por ejemplo, mi esposa y mis cuñados, que son muy ingeniosos para hacer chistes, pero yo no lo tengo y entonces no pude decir pensar en alguna cosa ingeniosa que decirle. No eres perverso, te falta calle. Me faltó el ingenio, lo reconozco. Entonces dije, pues mejor lo que voy a hacer es, todos mis amigos con quienes comparto informaciones vía chat, saben que yo no soy partidario de la 4T, que yo soy un crítico, analítico, académico de la 4T. Entonces dije, pues mejor me voy a tomar una foto con el señor Fernández Noroña. Entonces preparé mi teléfono, había gente que además en muy buen plan le estaban pidiendo tomar fotos. Es más, yo vi a un señor que le estaba dando las gracias a Fernández Noroña por haber venido a Oaxaca. Y se equivocó además porque habló de Puebla. Y sí, efectivamente después se equivocó y dijo que estaba en Puebla, no estaba en Oaxaca. Y entonces cuando me di cuenta que además él iba pues con el equipo de trabajo que lo apoye, que eran los que estaban tomando fotos y demás, yo dije, pues, la verdad es que no tiene ningún caso que yo diga algo. Claro. Además hubiera estado fuera de lugar. Fuera de lugar. Y no sería la hospitalidad oaxaqueña, que todo, además como oaxaqueño yo tenía que darle la bienvenida al señor Fernández Noroña, aunque yo no coincida con él. No. Entonces, simplemente me acerqué y le dije que si por favor me permitía tomarme una foto con él y que le dije, es para mis amigos, le digo, porque no lo van a creer, yo soy totalmente anti-4T. Entonces, nada más me escuchó, se sonrió. La foto que ahorita a lo mejor van a poder ver nuestros amigos televidentes, es en el momento que yo le estoy diciendo, yo soy anti-4T, él lo tomó de buen humor, nos tomamos la foto y yo regresé acto seguido a tomarme todavía otros 2 vasos de agua de horchata con tuna, que es la que a mí me gusta. Excelente. Yo diría esto, de todo lo que estás comentando, Eduardo. Primero, creo que hay un contexto global sobre las cosas que han dicho. Tengo varias observaciones. Primero, vivimos en un régimen presidencial, eso no hay que olvidarlo. Constitucionalmente. Constitucional y ya, si lo quieres poner un poco peyorativo, presidencialista. Pero ese es un hecho real. Es decir, si este fuera un régimen parlamentario, pudieran ser las cosas diferentes. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Londres, en el Reino Unido, por decir algo, ¿no? Sí, donde realmente el primer ministro surge de un consenso, incluso entre partidos, y finalmente también los mismos pueden retirar, como sucedió con la señora Thatcher en su momento. La más reciente, claro. que sucedió. Que duró 15 días. Pero ese es un punto que creo que a lo mejor vale la pena que, bueno, yo no soy nadie para sugerirte, pero creo que ese tema del régimen que vivimos valdría la pena que lo analizaras, porque de ahí se derivan
varias de estas circunstancias Claro. que tú estás criticando y que tú analizas y que tú planteas. Porque en un régimen presidencial, pues evidentemente lo dice el nombre, El lo que dice manda, el el sistema. que- A ver, y en ese sentido hay responsabilidades compartidas. Porque, por ejemplo, en la primera transición que hubo, alternancia, porque no es una transición, sí, no. yo diría que en Sí, México sí, hasta la fecha Alternancia. no Sí. se ha consolidado Así una real es. transición. En eso coincido también contigo. En la primera alternancia, yo recuerdo que a Porfirio Muñoz Ledo, le encargaron, cuando él toma la decisión de apoyar a Vicente Fox, De declinar a y su favor. declinar a su favor, y después ya el presidente electo le encarga a Porfirio que haga un estudio sobre La reforma de del Estado. Claro. Y en esa reforma, Porfirio precisamente, no sé si tú has tenido oportunidad de conocer todos los planteamientos que hizo, en esa reforma se planteaba precisamente transitar a un régimen semiparlamentario. ¿Y qué sucedió? Pues simplemente Fox le dijo, Porfirio, te vas a Europa de embajador, A Bruselas. porque el régimen presidencial es así. Entonces, Autoritario. cuando alguien, perdón que lo diga así, pero pensar que la figura presidencial es el referente toral de lo que pueda ser la transición en México, creo que no es una equivocación. La noche que ganó Fox, se fue Al Ángel, al de Independencia. Ahí hubo un gran meeting. Sí. Y ya Porfirio era declinado por él, Mm, y fue al meeting Porfirio. sí, claro. Y cuando estaban en el meeting, la gente estaba hablando Fox, Mm, en su estilo, ¿no? sí, sí. Que Populachero. al final de cuentas Fox, perdón, pero no decía y no decía nada, ¿no? Pero vamos, estaba en el tema. Y entonces la gente empezó a decir, Porfirio, Porfirio. Y Fox, ¿puedo usar una palabra indebida? Sí, claro. Se encabronó. Claro. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Le aventó el micrófono? Casi cortó su discurso y dijo, pues gracias por estar acá. Porfirio, te llaman. Y casi le aventó el micrófono a Porfirio, que lo agarró además. Bueno, fíjate, en el peso específico del sistema. Porfirio siempre ha sido un hombre combativo, chapa. Esa noche yo sentí como que y sí, se aventó un discurso corto, y yo no diría que a tono con la realidad que se está viviendo, sino simplemente ponderó el triunfo y se bajó. Y me acuerdo que nos fuimos a echar un café al Sambors del Ángel, que ya lo quitaron, por cierto, ahí a platicar, y entonces se comentó el tema que ya estaba, el tema que venía de la reforma. Y yo le dije, porque ¿sabes qué? No va a prosperar. No va a prosperar. No va a prosperar. Y no vas a estar en el gabinete donde te dijeron que ibas a estar. Así es. Y le digo, porque no eras combativo, ¿no? Y además platicábamos. Y dije, porque con tus mismas palabras, un día tú nos platicaste, cuando le preguntaste ya años después a López Portillo, ¿por qué no habías sido secretario general de la ONU cuando tenías todos los avales del Consejo de Seguridad? Tenías el aval de Rusia, hasta de los americanos, Así es. de los 77, de los no alineados, de los latinos, etc. Y finalmente, en esa época, o siempre, que no sé si ha sido el mismo procedimiento, para que alguien aspire a ser secretario general de la ONU, lo tiene que proponer su gobierno. Claro. Y cuando ya todo estaba consensado para que fuera Porfirio, llegó el secretario de Relaciones Exteriores de México, creo que era Santiago Roel, y dijeron, ¿usted en México tiene algún candidato? No tiene. No pasó. Claro. Años después, Porfirio, en una reunión con López Portillo, ya López Portillo es presidente, de otras condiciones, le dijo, oiga, presidente, ¿por qué? ¿Por qué?
¿por qué no fui secretario Claro. de la ONU? Y López Portillo le dio una respuesta maravillosa. Pragmática, Una real. pragmática. Le dijo, Porfirio, es que en el sistema político mexicano No caben dos. no caben dos papas. Esa noche se lo dije, Sí. no vas a estar en el gabinete. Claro. Entonces, Eduardo, la realidad es una, hermano. Es decir, perdón, todavía no termino. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el sistema político y creo que debería centrarle también al análisis, porque finalmente no es un tema ni de encuestas, ni de corcholatas, ni de decisiones, ni de dedazos. Así opera el sistema. Y en ese contexto finalmente diría otra cosa. El presidente López Obrador tiene un estilo y como presidente y como político le da resultado. Y nada más para finalizar. Dices que no ha habido avances en muchos temas. Yo creo que en los temas sociales sí ha tenido políticas públicas que han beneficiado a sectores importantes de la población. Ahí la dejo. Tamizo, ¿no? Entre las dos posturas. Y optimista como soy, le apuesto a los equilibrios y al control de poderes. De ahí la importancia de que se respete la división de poderes. Y hoy estamos viendo en la propia realidad cómo el Poder Judicial de la Federación ha logrado equilibrar y frenar, a diferencia del Legislativo, que está totalmente entregado al presidente. Eso es saludable porque la diversidad Los contrapesos. enriquece, exacto. Y está establecido constitucionalmente la división de poderes como contrapeso. ¿Qué nos hace falta? Desde mi punto de vista, cultura jurídica, cultura de la legalidad, construcción de ciudadanía, organización y participación, como se está logrando hacer ahora con este resurgir de la participación ciudadana. Por eso soy optimista. Y no es nada personal, ni son fobias, sino es el entender que México y los mexicanos somos más grandes que un partido político, por mayoritario o hegemónico que lo sea, como lo fue el PRI en su momento y lo es ahora Morena, ¿no? Entonces somos más los mexicanos. Bueno, estamos hablando de 128 millones, frente a 30 millones, pues somos 4 veces más, ¿no? Entonces, eso es importante reflexionarlo desde el punto de vista académico, ¿no? Sí, yo coincido contigo en el aspecto central de tu exposición de este momento, que es la importancia de la cultura política democrática. Así es. Pero además no solamente de la población en general, sino de las élites que nos gobiernan. Claro. Porque nuestras propias élites gobernantes no tienen esa Lo que cultura está haciendo política Alito democrática. Moreno, por ejemplo, en el PRI es del SNAP. Acaba pronto. Bueno, pero no solo él. Por eso, bueno, pero un ejemplo. Como ejemplo. Es como sí. ejemplo, Y podríamos ver otra cosa. ¿Qué tanto la propuesta de gobierno de coalición, que se supone es la oferta política electoral de los partidos de oposición, qué tanto coinciden y están verdaderamente comprometidos todos los 14 o 16 o 20 precandidatos Aspirantes. aspirantes están realmente comprometidos con un esquema de gobierno de coalición que en efecto es un cambio de régimen político? Por supuesto. Porque vayamos a eso, Parte de la reforma de Estado. vayamos a eso, pero antes yo quisiera un paréntesis para decir que me alegra mucho constatar, porque él no lo sabe, Raúl, pero me alegra mucho constatar que al menos en esta sesión coincidimos en un punto que me parece muy interesante, que es nuestra común admiración hacia un político excepcional en el tiempo presente en México y que es uno de los que han impulsado la transición política democrática en nuestro país y que sin duda es Porfirio Muñoz Ledo. Sin duda. No solamente es un político profesional con una visión de largo plazo, con una visión de Estado, sino que además, que es algo que yo le admiro mucho a él,
creo que es el mejor orador parlamentario que yo he escuchado. Un tribuno parlamentario, y he trabajado en cámaras, están mis libros sobre el tema, sobre técnica legislativa, sobre derecho parlamentario, que son otras de las cosas sobre las que he escrito. Y sin duda me parece que un legislador, un tribuno parlamentario admirable es Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, qué bueno que por lo menos un punto de coincidencia sí podemos tener claramente. Claro. Ahora, bueno, tenemos otro, el mismo origen. Pero hay otra cuestión que para responder las intervenciones de los dos. En el libro Puro Choro Mareador que tienen ustedes aquí y que espero les interese comprarlo vía internet en Amazon, quienes nos están escuchando, hay un artículo, hay un pasaje sobre José Inés Dávila. ¿Por qué es interesante ese capítulo sobre José Inés Dávila? Seguramente muchos oaxaqueños que nos están siguiendo en este momento no saben quién fue José Inés Dávila. Pues José Inés Dávila fue gobernador de Oaxaca. Y José Inés Dávila tiene el gran mérito de que cuando existe la posibilidad de un gobierno parlamentario en México, y ese gobierno parlamentario era la Convención de Aguascalientes, convocada por don Venustiano Carranza, el primero que no cumple los acuerdos de la Convención de Aguascalientes es el primer jefe del ejército constitucionalista que la había convocado, don Venustiano Carranza. Y entonces, cuando viene de nuevo la lucha militar entre las facciones triunfantes en contra del golpe de Estado militar de Victoriano Huerta, lo que hace el gobernador José Inés Dávila, por acuerdo con el Congreso del Estado de Oaxaca, es que reasume su soberanía el Estado de Oaxaca hasta que se pongan de acuerdo los estados del norte que se estaban peleando para que esa violencia militar no afectara a la población de Oaxaca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que don Venustiano, muy al estilo López Obrador, dice, o estás conmigo o estás contra mí, así es de que no puedes estar en medio. Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que viene y los carrancistas toman militarmente la ciudad de Oaxaca. Claro. Y entonces José Inés Dávila lleva a la capital del estado a Tlaxiaco, el París chiquito. Es más, si ustedes, cualquiera oaxaqueño que desee un día ir a pasear y a comer sabroso al mercado de Tlaxiaco y a visitar lugares espléndidos en Tlaxiaco y con un clima templado, ahorita que está haciendo tanto calor, pues lo van a disfrutar mucho y van a ver incluso lugares donde se recuerda, hay comercios que se llaman tal o cual comercio el París chiquito, porque recuerden que la ruta comercial de todas las mercaderías que venían del puerto de Veracruz y que venían de Europa, que desembarcaban en Veracruz, la ruta comercial pasaba por Tlaxiaco. Y entonces la gente Puebla, de dinero, pero los ricos de Tlaxiaco se vestían con la ropa que llegaba. Entonces, si van ustedes, hay un hotel que está en el centro de la ciudad de Tlaxiaco, y ahí están los cuadros donde está la gente vestida a la usanza parisina, que para mí es muy familiar, porque yo viví 4 años en París gracias a mi beca de CONACYT, y entonces, nada más que no era París lo que estaba lloviendo cuadros de la ciudad de Tlaxiaco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese intento de gobierno parlamentario se rompe rápidamente, y esa posibilidad de gobierno parlamentario vuelve a retomarse en este momento, justo en este momento político del país, cuando los partidos de oposición o un grupo de los partidos de oposición plantea el gobierno de coalición como un auténtico cambio de régimen político. Habrá que esperar. Habrá que esperar primero si logran ellos ponerse de acuerdo, que lo veo difícil, ponerse de acuerdo para su candidato. Seamos optimistas. Y si logran ganar.
Pero además, ¿qué tanto le interesa a la población, al electorado mexicano, qué tanto le interesa un cambio de régimen político por la vía de un gobierno de coalición? Con lo que tú acabas de decir, que en lo que estamos totalmente de acuerdo, ante la falta de una cultura política democrática, simplemente el electorado mexicano no entiende la envergadura del problema. Pero, ¿cómo lo pueden entender con mayor facilidad y de manera coloquial? Pues lean Puro Choro Mareador, México en los tiempos de la 4T, y entre otros artículos lean el de José Inés Dávila. Y además, los oaxaqueños orgullosamente reasumimos nuestra soberanía en ese momento, claro, y ahora mismo reasumamos nuestra soberanía pensando con absoluta libertad a favor de un cambio de régimen político con un gobierno de coalición. ¿Quién lo puede hacer? Que nada más para cerrar, lo tendrán que hacer los propios partidos, sí, claro, de la coalición gobernante en este momento, si se ponen abusados y le levantan el precio de su coalición al partido Morena. Así es. Yo le digo en este momento a los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, negocien a ganar con un gobierno de coalición. Si ustedes en la coalición de Juntos Hagamos Historia, no recuerdo cómo se llama la coalición que encabeza Morena, le propician el triunfo al senador Dante Delgado, que le va a hacer el juego a Morena con un candidato propio, hagan un gobierno de coalición, hombre, no. Claro. Están ustedes como estaban nuestros antepasados, cambiando oro por piedritas de vidrio, por espejitos, no la muelan. Ahora sí, lean, senador Dante Delgado, dirigente del Partido Verde, dirigente del Partido del Trabajo, lean Puro Choro Mareador. Ahí está, ahí está la invitación. Cómprenlo por internet. Definitivamente. Y regularmente, Oaxaca en la mira, cerramos con un mensaje de nuestro invitado. No, ya no hubo necesidad de ese mensaje. Se adelantó, se los acaba de dar explícitamente, se los acaba de dar. Así es de que, pues bueno, estos, como lo decimos, estos 15 minutos, no, a veces se van 20 y a veces se va más. Fue media hora. Fue media hora, sí, ¿no? Y es que es interesante, así es Oaxaca en la mira. Y mira, pues ya nos tenemos que ir porque, como su servidor siempre lo comenta, el mayor enemigo que seguiremos teniendo, ¿sí?, en la era digital es esto, el tiempo. Así es de que nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión de Oaxaca en la mira. Le agradezco como todos los lunes su presencia a mi querido hermano y maestro Raúl Castellanos. Raúl. Gracias, ¿no? Qué gusto estar acá. Y además con don Eduardo. Por supuesto a mí, a mi querido hermano y maestro en el periodismo, Alfredo. Hermano. Muchas gracias y pues agradecerle al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández que nos ilustre. Con Puro Choro Mareador. Gracias, Cornelio, gracias, Raúl, gracias, Alfredo, gracias a ustedes que nos siguen y ojalá que compren Puro Choro Mareador. Y cierro con esto, porque va por ahí. Lo que ustedes escucharon en este Oaxaca en la mira, no fue Puro Choro Mareador, fue la pura neta del planeta. Eso es todo. Así es, indiscutiblemente. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Seguimos en estas 3 plataformas: regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMS Noticias y Radio Superación, SMS Superación Televisión. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó